Mateo capítulo 17, hermanos, versículo 24 al versículo 27. Así que ahí sentadito ahora, hermanos, usted me sigue con la mirada y yo voy a leer esta historia. Dice en Mateo 17, 24 al 17 así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué buena palabra hoy. Muy bien, vamos a comenzar porque está bien bueno. Versículo 24, al comenzar con la lección de hoy, dice la palabra de Dios: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Ahora, este asunto, esto de las 2 dracmas, hermanos, no es el impuesto normal de los romanos. Este asunto de las 2 dracmas era el impuesto por el templo que cobraban los judíos. Con el tiempo se politicó todo y controlaban mucho los romanos, pero aún así seguía siendo el impuesto que se cobraba por el templo. Para cooperar, para darle mantenimiento a las instalaciones. Esto comenzó en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, nos habla mucho de esto. El Señor Dios dijo así, esto hablando de este mismo tributo que se pagaba por el puesto, dice: esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda de Jehová. Medio ciclo era lo que se tenía que pagar. Ahora ya ha pasado varios siglos, el equivalente a medio ciclo que se tenía que pagar son 2 dracmas. 2 dracmas. Y 2 dracmas más 2 dracmas es igual a un estatero. Es moneda que no se usa hoy. Pero aún así, era lo que le estaban cobrando a Pedro. Llegaron estos dos a la ciudad de Capernaum, Jesucristo estaba en la casa, a lo mejor Pedro fue a comprar algo, leche, unos panes, algo, y en el camino se lo encontraron esto y le dijeron: ¿qué onda? ¿Ustedes no pagan las 2 dracmas? Llega Pedro a la casa después de que le dijo, y Jesucristo ya sabía lo que había pasado, porque si usted se fija dice que Jesucristo habló primero, ya sabía lo que había pasado. Ahora vamos al versículo 25, hermanos, y en el versículo 25 dice Jesucristo, él dijo sí, Jesús. No, ese es Pedro. Pedro dijo sí, y al entrar Pedro, en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos, los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y aquí está el asunto, ¿no? ¿De quién cobran los impuestos? ¿Sabe qué? Hace una pregunta el Señor Jesucristo, hermanos, y es otra vez una pregunta que ahorita no lo entenderíamos mucho, porque en el tiempo del Señor Jesucristo habían monarquías, había un rey. Este rey era la ley absoluta, gobernaba totalmente. Así como tenemos ahorita presidentes que quisieran hacer lo mismo, pero estos sí lo hacían. Entonces estos reyes, ellos decían: hay que levantar impuestos, taxes, tributos. Y lo hacían por 2 razones. Le cobraban tributos los reyes por 2 razones. Uno, para mantener su gobierno, y otro, para mantener su familia. Entonces el rey quería darle buena comida a sus hijos. ¿Qué era lo que hacía? Iba a trabajar a la construcción, a un restaurante. ¿Qué hacía el rey? Levantaba impuestos para darle comer a su esposa y a sus hijos. Entonces Jesucristo le hace una pregunta a Pedro: ¿qué te parece, Pedro? ¿A quién le cobra el rey impuestos? ¿A su hijo, a sus hijos
¿O a los extraños, a los demás, a los que no son su familia? Y la respuesta es lógica en ese tiempo. ¿A quién le cobra impuestos? A los extraños, a todos los que no son su familia. Entonces, el rey no iba a tomar dinero de sus hijos para darle de comer a sus propios hijos, sino le tomaba de los extraños y le daba de comer a sus hijos, nunca de su propia familia. Y así respondió Pedro. Pedro respondió, versículo 26. ¿De quién respondió? De los extraños. Y luego Jesús le dice, luego los hijos están exentos. Y si aquí se acabara el pasaje, hermanos, si aquí se terminara la lección, si hasta aquí fuera esta sección que estamos leyendo, sería justificación para todos esos que andan robando impuestos. Si hasta aquí llegara el pasaje, sería justificación para que usted dijera, yo por eso pongo 20,000 dependientes en mi forma de trabajo. Y yo por eso intento sacarme de los impuestos como pueda. Pero no llega hasta aquí. Si hasta aquí fuera, usted dijera, miren, yo soy hijo de Dios y yo soy el hijo de Dios, yo no puedo estar pagando estas cosas. Y se le daría como que la carta abierta para todos esos que dicen que son cristianos y se la llevan mintiendo en sus impuestos, poniendo dependientes que son, no son y demás, ¿no? Aquí en este país es como se hace así. Pero no es carta abierta. El Señor Jesucristo no se queda ahí, continúa hablando. Ahora, el mismo Señor Jesucristo tenía excusa para Él mismo decir, pues yo soy hijo, es el templo de mi Padre, es la casa de mi Padre, yo soy su hijo, no tengo por qué pagar este tributo. En Lucas capítulo 2, cuando se perdió Jesucristo, que era un niño, tenía 12 años, lo encontraron y luego Jesucristo le dijo a María y a José, le dijo, ¿no saben que en la casa de mi Padre me es necesario estar? Es el hijo, es el jefe de ahí. Podría decir Jesucristo, yo no voy a pagar este tributo por ese templo, si es mi propia casa. En Mateo capítulo 12, versículo 6, Jesucristo les dijo, uno mayor que el templo está aquí. ¿De quién se estaba refiriendo? De Él mismo. Luego Jesucristo fue y empezó a patalear a todas las gallinas y las palomas y todo lo que vendían ahí, en Juan capítulo 2. Y luego que dijo, no hagas esto, no hagas la casa de mi Padre cueva de ladrones. En el templo también, Jesucristo tenía autoridad para el templo. Pero no, ¿qué hace Jesucristo? Fíjese, sin embargo, dice Jesús, es Jesús el que está hablando, sin embargo, para no ofenderles, y aquí me deparo un tantito, sin embargo, para no ofenderle. Así como que sin embargo quiere decir, aunque yo no tengo que pagar esto, aunque yo no tengo que estar manteniendo mi lugar, aunque yo soy el rey, aunque yo soy el hijo del rey, para no ofenderles. Y aquí llama la atención esta palabra. ¿Desde cuándo acá Jesucristo se preocupa en no ofender a la gente? ¿Se acuerda que hemos visto Mateo y les ha llamado generación de víboras, se les ha llamado ladrones, abusadores de los ancianos, asaltatumbas? Se les ha dicho de todo a las personas y ahora de repente hasta tumbas reblanqueadas les ha dicho Jesucristo y de repente dice Jesucristo para no ofenderles. Aquí está la línea delgada, brother. Una línea tan importante, pero tan delgada, donde nosotros debemos de entender, donde nosotros debemos de comprender los límites, hasta dónde es necesario decir la verdad para poder bendecir a la otra persona. Hasta dónde es necesario quedarme callado y hasta dónde es necesario hablar para poder ser de bendición para la otra persona. Porque yo lo que quiero es que la otra persona sea bendecida. Es algo que todos los humanos debemos de recordarnos. Cuando el esposo y la esposa empiezan a discutir, se les olvida que lo que quieren es solucionar un problema. Muchas veces se olvida.
Se olvidan que quieren llegar a un acuerdo y que la familia siga funcionando. Y se les olvida de tal manera que empiezan a nombrarse nombres, a decirse insultos, empiezan a decirse cositas muy feas, que al último no va a arreglar nada. No se soluciona nada, ya tú tienes cara de gallina y tú tienes patas de sapo. Y se empiezan a decir cosas que al último no solucionó el problema. No se arregló absolutamente nada. Es lo que pasa muchas veces entre otras personas que intentan hablar la verdad sobre Dios. Y comenzamos a discutir cosas que verdaderamente no importan. Y al último no llegamos a ningún lado. Llega un momento donde nosotros como cristianos tenemos que decir, para no ofenderles, vamos a quedarnos callados aquí. O sea, para ser de bendición para ellos. Déjeme, se la pongo así, yo le voy a poner un ejemplo bien claro que yo viví. Y lo he visto muchas veces. Cuando la esposa tiene un esposo que es alcohólico, esos que se les ponen hasta los ojos hinchados, y la esposa es cristiana, es muy fácil para las esposas cristianas decirle a los esposos, eres un borracho, te vas a ir al infierno. Deja ese condenado alcohol. Es muy fácil decir eso. Pero lo correcto es más bien decirle, mi amor, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Mi amor, ¿por qué no oramos juntos? Y de esa manera dejo que Dios te diga a ti lo que tú tienes que dejar. Pero muchas veces nosotros no contamos en lo que va a ser de bendición y ya no nos interesa ofender a alguien, simplemente nos interesa la verdad. Y hay dos cosas bien importantes en la Biblia, no nomás la verdad es importante. Dos cosas que van de la mano con la verdad. Nunca se ven de soltar. Tenemos un grupo de personas que agarra una o a la otra y en el momento que nosotros agarramos una de las dos, ya la regamos. Y es la verdad y el amor. La verdad y el amor. La verdad y el amor tienen que ir de la mano siempre. Si usted suelta la pura verdad sin amor, se va a ver como la religiosa, la doña Carlota. Pura verdad duele. Es más, es por eso que a veces las mamás son tan duras porque se avientan pura verdad. Pura verdad. Hay que aventar amor. A veces hay que decir, para no ofenderlos, voy a dejar pasar esta. Pero también puro amor hacemos puro mucoso malcriado, chiple, consentido, llorón. Puro amor sin verdad hace igual de daño. Entonces, la verdad y el amor siempre tienen que ir de la mano. Y aquí es Jesucristo mostrando amor. Lo que Jesucristo quiere compartir con estas personas no son sus derechos. Jesucristo no quería decir, yo soy ciudadano del cielo, soy el hijo del Rey eterno. No, Jesucristo lo que quería compartir era amor, mezclado con mucha verdad. Y es lo que nosotros debemos entender. Y entonces Jesucristo dice, para no ofenderles. Y luego le dice, ve al mar, echa el anzuelo. Ahí viene otro milagro, ¿no? Sobre todo porque el anzuelo no tiene ni gusano, ni salchicha, ni nada para pescar. Dice, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Ahora, debió haber sido un pez grandotote que sacó, porque el estatero no está chiquito, no creía que era una monedita del tamaño del penny. Yo me imagino Pedro saca este pezozote y luego le abre la boca, pone una monedota ahí adentro. Tuvo que haber aventado el pez de nuevo para adentro. No creo que lo haya desperdiciado, no sé qué. El asunto es que es milagro lo que está pasando aquí. Ahí se la pongo así. Está la demanda. ¿Ok? La demanda. Se le va a demandar que haga algo, que diga algo, la demanda. Y luego pone Dios el principio. ¿Qué es lo que voy a hacer, Dios? ¿Les voy a hacer caso? Es el principio. Dios dice, sí, vas a hacer caso. Y luego Dios pone la provisión. Dios provee. La gente demanda, Dios pone el principio y Dios provee. No es como que Dios nos va a dejar a medio
solos. La gente va a exigir, Dios va a decirle si obedece y Él mismo va a proveer. Ahora, hay dos razones de por qué Dios le dijo a Pedro de por qué sacar ese pez. La primera razón es porque Jesucristo no tenía posesiones. Jesucristo no tenía ni lecho donde caerse dormido. No tenía burro, no tenía camello, no tenía casa, no tenía nada. Esa es la primera razón por qué Jesucristo le dice a Pedro, ve y saca esa moneda. La segunda razón es para mostrarle a Pedro y a nosotros quién es Jesucristo. ¿Quién es? El rey de la casa. El mismo que dijo que había que cobrar el impuesto. Ahora ahí me voy a detener tantito, hermanos. Me voy a detener tantito, me voy a brincar a Pedro, Primera de Pedro. Si usted quiere abrir la Biblia en Primera de Pedro. Nosotros ahora, hermanos, podemos entender lo que Jesucristo hizo. Podemos ver lo que Jesucristo hizo. No nomás al pagar ese tributo que Él no tenía que pagar, pues Él mismo dijo, ¿quién va a pagar? ¿A quién se le cobra? ¿A la familia, a los hijos o a los extraños? Jesucristo mismo diciendo, yo soy hijo, yo no debería tomar. Pero pagó. Se sometió. Esa palabra de someterse es una palabra que no es popular hoy. Someterme, no, hombre. Porque lo que es popular hoy, brother, es la rebeldía. El ser rebelde, eso sí es popular. El someterse no nos gusta a nadie. No lo queremos hacer. Pero es lo que Jesucristo hizo, se sometió Él mismo. Siendo Dios se sometió tomando forma de hombre. Y ahora vemos otra vez, siendo el hijo del rey se sometió y pagó los impuestos del templo. Y someterse es algo que nos pide Dios a nosotros que hagamos. Y nos los pide por todos lados. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernantes como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Someterse, bien importante. Pero no nos gusta someternos. No nos gusta someternos. Aborrecemos el someternos. Nos cae bien la policía cuando no nos pide que nos sometamos. Nos cae bien el presidente cuando no nos pide que nos sometamos. Nos cae bien la pareja cuando no nos exige que nos sometamos. En las iglesias nos cae bien el pastor mientras no me pida que me someta. Y de hecho eso es una de las razones por qué han brincado tantas iglesias. Por eso hay tantas iglesias fantasmas. Por eso estamos llenos de tantas iglesias, no sé qué otra cosa decirles para no ofenderlos, pero porque no se quisieron someter a su pastor. Y dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a ser mi propio pastor. Yo mero. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, sométete. Y dice, ¿por qué? Dice así, ¿por qué? Porque haciendo bien, el bien, vas a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. No se va a someter por su bien, se va a someter por el bien de los demás. Y aquí está la clave. Si no tiene amor por el prójimo, no se va a poder someter. Si no tiene amor por las otras personas, no se va a poder someter. Jesucristo se pudo someter hasta muerte de cruz porque nos ama. Nosotros, para podernos someter, necesitamos amar al prójimo. Si no, no va a ser posible. Y ese es un asunto bien importante. Sométete, dice, a las autoridades, sométete. Aún va un poquito más alto. Aquí en 1 de Pedro, el versículo 18 ahora, hermanos. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así dice, así. Fíjese nomás, ahora nos está hablando como empleados. Ahora déjenme le aclaro bien, aquí criados, la palabra que dice aquí criados,
¿Sabe qué palabra es? Esclavos. Esclavos. Pero ¿sabe que a los que interpretaron la Biblia se les hizo muy fuerte la palabra para ponerle ahí esclavos? A nosotros no nos gusta que nos digan esclavos, pero la Biblia tiene esa palabra esclavos por todos lados. La mayoría de las cartas paulinas, que hoy hablamos un poquito de eso en la escuela dominical, comienzan con Pablo diciendo, Pablo, y Reina Valera 1960 dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Bueno, el lenguaje actual, original, no dice así. El lenguaje original dice, Pablo, esclavo del Señor Jesucristo. Y, ay, no, ¿qué onda, esclavos? Vivimos en Estados Unidos, yo soy libre, yo tengo mis derechos, yo no voy... O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo. O te sometes a tus propios malos deseos, a tu carne, a tus malas cosas, o te sometes a Dios. Y no nos gusta. Y por eso no nos gusta de tal manera que hasta le cambiamos el contexto de la Biblia. Y es por eso que ahorita hay un montón de cristianos que se creen muy cristianos porque dicen, no, siervo, ¿cómo estás, siervo? Ah, si quieres ser bíblico, no digas siervo, di esclavo. Si te crees más cristiano porque estás usando la palabra siervo del Señor, como te digo. Ah, no es lo que dice la Biblia dice esclavo. Pero no nos gusta ser esclavo. Uy, no, qué feo eso. Pero esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Y sabe por qué no queremos ser esclavos? Porque si queremos seguir manteniendo nuestra independencia. Queremos seguir con nuestra libertad. Queremos nosotros seguir haciendo lo que nos da la gana. Absolutamente. Pero no es lo que agrada a Dios, ni es lo que va a bendecir a las demás personas. Queremos atraer a nuestros seres queridos a los pies de Jesucristo con nuestras palabras. Queremos traer a nuestros compañeros de trabajo a los pies de Jesucristo con nuestras palabras. No, no lo va a hacer. La única manera que nosotros vamos a poderle servir a Dios es con nuestra actitud. Y si la pareja, si el compañero de trabajo, si la familia nos ve rebeldía, eso es lo que rebeldía les vamos a enseñar. Si ve que nosotros nos sometemos, eso es lo que les vamos a enseñar. Así que rebeldía hay por todos lados hoy. Pero Dios le dice a los esclavos, esclavos, sométanse. ¿Por qué no les dijo, hoy esclavos, libérense, levántense, vamos a abolir a la esclavitud? No, les dijo, sométanse. Hay un mensaje que predicar que es más importante que tu misma libertad. Hay un mensaje que compartir que es más importante que tú tengas carro, que tengas casa, que tú tengas orgullo. Es más importante. El mensaje es que evitar a que la gente vaya al infierno, evitar que la gente se condene, evitar que la gente pase años, tras siglos, tras milenios, quemándose y gritando y tronando los dientes. Ese mensaje es el mensaje de vida eterna. Y por eso Dios dice, sométete, tienes que someterte. Es más importante que tu mismo orgullo. Pero el cristiano no quiere someterse. Y no alcanzamos al mundo para Cristo. Porque queremos ser rebeldes. Y con la rebeldía no se alcanza nada. Fíjese, esclavos. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué no nos libraron de la esclavitud siglos antes? Pocas personas hoy saben, hermanos, que Martin Luther King Jr. era un pastor bautista. Pocas personas lo saben hoy. Y le dicen Dr. King. No saben ni de qué tenía doctorado. Pero tenía su doctorado en ministerios cristianos. En eso, era un pastor bautista. ¿Por qué no lo conocen como un pastor? ¿Por qué? Porque peleó por los derechos civiles. Y lo asesinaron. Por eso. Lo mataron por eso.
¿Por qué no lo conocen como que compartió a Jesucristo, que anduvo predicando? Ahora dígame, si eso pasó 2000 años después de que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿qué le hubiera pasado a Pablo, a Pedro y a ellos si ellos hubieran hecho lo que Martin Luther King hizo? Si hubiera peleado por la liberación de los esclavos, hubieran sido muertos. Nadie los hubiera conocido como cristianos. ¿Qué va a pasar cuando usted se pone a pelear por sus derechos? Sí, va a morir y nadie lo va a conocer por su cristianismo. Es bien importante eso, es bien importante entender. Lo importante no soy yo, hay algo más grande que yo y eso es Jesucristo en el corazón de las personas. Eso sí que es importante, eso sí que se tiene que lograr. Y eso es lo que todos queremos. Algo más importante que eso no hay. ¿Cómo no va a ser más importante que sus propios hijos vayan al cielo? ¿Cómo no va a ser importante que sus papás eviten el infierno? ¿Cómo no va a ser importante que sus mejores amigos reciban una vida de gozo y de felicidad perpetua? ¿Cómo va a ser más importante las cosas terrenales? No hay manera, y es por eso que Jesucristo dice, sométete. Y luego dicen, en el versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haces lo bueno y sufres y lo soportas, es bueno, dice, es aprobado delante de Dios. Si haces lo bueno, así dice, si haces lo bueno, sufres, lo soportas, es aprobado. Es un mensaje difícil porque no estamos en el tiempo, en la época para estos mensajes. Ahorita estamos en la época de los mensajes de prosperidad y de abundancia. Pero quiere prosperar y quiere abundar, necesitamos el verdadero mensaje de la salvación. Eso es lo que verdaderamente necesitamos hoy. La manera de nosotros poder impactar a otras personas es con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Esa es la manera. Y este mensaje está por todos lados. Mire cómo le dice a las mujeres por la misma razón. Ahora las mujeres sometiéndose a sus esposos. Ahora nos va al versículo 3, al capítulo 3, versículo 1 de 1 Pedro. Asimismo dicen, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. Me encanta como dice, para que sean ganados sin palabra por la conducta. Es bien importante eso, brother. No le está diciendo que se someta porque el marido es más importante que usted. No le está diciendo que se someta porque el marido es más valioso que usted, o más habilidoso, o más X. Nomás le está diciendo que se someta por el propio amor al marido para que este marido obtenga la vida eterna. Para buen testimonio. Así es como dice. Así que el evangelio, el evangelizar no comienza hablando. El evangelizar comienza sometiéndose a la autoridad. Sometiéndose a cada autoridad. Ya sea que no nos guste el que esté de presidente, el que esté de gobernador, el que esté de policía. No nos gusta el que esté de pastor, el que esté de X. El que esté de supervisor en el trabajo, sometiéndose es importante. Someternos como esposas sometidas, como ciudadanos sometidos, como trabajadores sometidos. Eso es bien importante eso. El someterse provee una plataforma para evangelizar a la gente. Y usted dice, oh, yo venía por unas palabras de ánimo. Esas son palabras de ánimo, bro. Ya tiene una razón por qué someterse. Ya tiene una razón para estar gozoso. Usted tiene que decir cada vez que se estaba sometiendo y dice, oh, yo quisiera rebelarme, recordarlo, estoy haciendo por el amor al prójimo, no por mi propio bien. El ejemplo más grande que tenemos, otra vez, ¿quién es? Jesucristo, exactamente. Nuestro Señor Jesucristo, Él se sometió, ¿por qué? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y aquí mismo Pedro lo habla, lo menciona. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24, dice, pues, está hablando de someterse, pues para esto
fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Jesucristo. Y da la razón de por qué. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Este es el propósito. Para que la gente cambie de muerte a vida, de tristeza a gozo, de una vida sin significado a propósito, para que haya un cambio en la vida de las personas. Por eso yo le digo, si usted no ama al prójimo, no puede someterse. Si usted no ama al esposo, no va a poder someter. Si usted nomás se ama a usted y usted, no va a poderlo hacer. Yo tuve un vecino que en una de las ocasiones que estaba hablando con él, y ya le he platicado a lo mejor esta historia, yo le decía a él, le compartía que viniera a la iglesia, y él me decía, no, bro, no, pastor, yo antes era bien cristiano, estaba bien entregado a Dios, pero por culpa del pastor, yo ya no soy cristiano. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que mire, él me dijo, yo le dije a él, pastor, quiero predicar en la iglesia. Quiero predicar en la iglesia. Y él me dijo, no, Álvaro, porque eres muy rebelde. Me hizo enojar y lo agarré y le puse unos trancazos. Y agarré a su hijo también y también lo golpeé al hijo. ¿Él qué sabe si yo soy rebelde? Y luego me preguntó, ¿y usted qué cree? No es rebelde. Le dije, no es rebelde. No es, bro. Así estamos todos, bro. No entendemos que la rebeldía es un mal de la sociedad. No entendemos que la rebeldía aleja cada vez más a las personas de Jesucristo. Él se sometió por amor a nosotros. No nos podremos someter nosotros por amor a la sociedad. No podríamos hacer lo mismo nosotros, someternos. Fácil no es, necesita amor. Necesita las fuerzas del Espíritu Santo para poderse someter. ¿Cómo se sabe que no se somete el cristiano? Porque en el cristiano, una de las cosas que abunda en las iglesias locales cristianas el día de hoy es el hablar mal del prójimo. Es el hablar mal de otras personas. ¿Por qué no nos sometemos un poquito más por amor a esas mismas personas? Ahora sí, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Qué bonito eso, ¿no? Sufrir por el bien de otros. Eso está bueno. Y ya para motivarlo, como si quiero que tenga unas palabras motivadoras hoy, bro. Le voy a decir, usted va a sufrir en esta vida, no importa qué haga. Aunque sea millonario y aunque esté muy guapo y aunque esté muy fuerte, usted va a sufrir en esta vida. Va a sufrir. Le podría mencionar un montón de maneras que va a sufrir y va a sufrir. Y ya ha superado muchas y van a venir más sufrimiento. ¿No estaría mejor si sufriera con un propósito? ¿No estaría mejor darle significado a ese sufrimiento? No va a poder evitarse el sufrimiento en esta vida. Es parte de lo que es. Así que, brother, si vamos a sufrir, vamos a darle un significado al sufrimiento, cuando menos que valga la pena el sufrir aquí. Eso sí estaría suave. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por el ejemplo tan grande que nos diste, donde tú pagaste los impuestos de este templo, aunque tú eres el rey de reyes.
y no tenías que pagarlo. Y por eso, Señor, y otros ejemplos, nos damos cuenta que nosotros a veces tenemos que quedarnos callados, tenemos que bajar las manos, tenemos que ceder por amor a las personas, por amor al prójimo, por el bienestar de la demás gente. En el nombre de Jesucristo, ahora te pido, Padre, que nos ayudes a todos los que estamos escuchando este mensaje, a todos los que hemos leído esta palabra, a poder doblegar nuestro yo, nuestro orgullo, a poderlo rendir y poder ceder por amor al prójimo. Que demos nuestro brazo a torcer, no en principios, no en moralidad, sino simplemente por amor al prójimo. En ese nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pido. Amén.